La teología del discipulado es el tema que hemos venido tratando. Hasta aquí hemos dicho que el discipulado no es una serie de lecciones, llámese 8, 16 o 20 lecciones, donde solamente se comparte algún grado de conocimiento. Más bien hemos dicho que el discipulado es un proceso, un proceso de formación cristiana, donde se toma, entre comillas, al nuevo creyente para enseñarlo, para instruirlo, para darle las bases que sean necesarias, para que sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Hemos dicho en este caso que el discipulado es un programa que puede dividirse en 3 o más niveles conforme cada quien o cada iglesia lo necesiten. Algo así como la primaria, la secundaria y la educación superior. Se puede dividir en 3 o 4 niveles y puede desarrollarse a lo largo de 3 años. Si tomamos en consideración, como lo hizo el Señor Jesucristo, el Señor duró trabajando con los suyos, con los 12 y posteriormente con los 70, aproximadamente unos 3 años y medio de su vida. Hemos dicho que cada nivel tiene su grado de entre comillas, complejidad, conforme el discípulo va creciendo, va desarrollándose y va avanzando en este proceso. Analizamos brevemente el nivel 1, que consta de 20 lecciones, donde quizás lo mencionamos o no, cada lección tiene un propósito, cada lección tiene un objetivo o una serie de propósitos objetivos que deben ser alcanzados. Insisto, no es compartir conocimiento, es un proceso de formación cristiana. Por eso, cada lección tiene un propósito primordial. Hemos dicho que si con respecto al primer nivel, el discípulo logra concluir las 20 lecciones, no va a pasar al siguiente nivel por haber concluido las 20 lecciones. Va a pasar al siguiente nivel porque se alcanzaron las metas, los objetivos que el discipulador se impuso para sí mismo o los objetivos que fueron trazados para que fuesen alcanzados por el discípulo. Entonces, si estos objetivos se alcanzan, bueno, puede pasar al siguiente nivel. Eso es como que lleváramos al siguiente nivel, a secundaria, a un niño, a un muchacho que nunca aprendió a leer y a escribir, que no conoce las operaciones básicas, etc. Creo que tiene que ver con objetivos, no con haber recibido este conocimiento. Hemos dicho también que debemos aprender, definitivamente, debemos aprender a trabajar con propósitos y cada nivel tiene sus énfasis, cada nivel tiene sus propósitos o sus objetivos concretos que deben alcanzar. Entonces, si estos objetivos particularmente no se alcanzan, pues va a tener que volver a empezar o va a volver a tener que repetir, pero no podrá pasar al siguiente nivel. Ya consideramos el nivel 1 y en este capítulo vamos a considerar los 2 niveles restantes, el segundo y el tercero. El segundo nivel, este nivel comprende una serie de cursos, no lecciones, sino cursos que le permitirán al discípulo tener o contar con las herramientas necesarias para que pueda seguir siendo conformado a la imagen del Señor Jesucristo, que es lo que nosotros andamos buscando. Es claro que no todos lo van a lograr en la misma medida, va a haber gente que se va a quedar rezagada, a otros les va a costar más que a otros, etc. ¿Cuáles son estos cursos por los cuales está conformado el nivel 2? Usted debe establecer los cursos que usted considera necesario que le pueden ayudar a alcanzar las metas o objetivos que usted se ha trazado, de los cuales vamos a hablar dentro de un instante y brevemente. Por ejemplo, en mi caso, establezco un curso que puede inclusive ser un taller, ¿verdad? E involucrar a toda la iglesia. El discípulo, la persona que esté siendo discipulado, obviamente tendrá que recibir el taller, no tiene opción. Pero si fue de manera directa,
tratando con él, como lo hicimos en el primer nivel, le daríamos personalidad, carácter y temperamento. ¿Por qué le damos este curso? Creo que este curso se puede dar, no sé, en 7 o 8 sesiones, quizás menos, pero personalidad, carácter y temperamento. Porque él debe aprender a reconocer su temperamento y con él las debilidades propias de su temperamento y por supuesto sus fortalezas. La teología del discipulado, este curso, este estudio que hemos estado llevando a través de estos videos, claro que de forma más ampliada, porque va a haber tiempo para preguntas y respuestas y vamos a desarrollar muchos de los conceptos que hemos mencionado. Vamos a hablar del liderazgo cristiano, una perspectiva de lo que se espera, de lo que la palabra de Dios espera de un líder cristiano. Elementos básicos de la enseñanza, no porque reciba este curso quiere decir que va a ser maestro de escuela dominical, pero eventualmente estará preparado. No sabemos qué Dios tiene para cada uno. Si fuese necesario que fungiera como asistente o maestro en la escuela dominical, o con un grupo de jóvenes, o en un grupo de señoras, o en un grupo de varones, o tuviera que trabajar con niños, etc. Entonces estará preparado. ¿Cómo compartir mi fe? Creo que se puede dar entre 4 y 6 sesiones, quizás un poquito más. ¿Cómo compartir mi fe? Es un curso básico de evangelismo personal, donde se hace énfasis de la necesidad de compartir nuestra fe con otros. Vamos a dar herramientas para saber qué decir en determinadas o tales o cuales circunstancias. La fe. Esta es una serie de 4 o 5 mensajes que se pueden compartir en un café misionero, por ejemplo, y es importante que ante las circunstancias que estamos viviendo, el discípulo sepa qué es, no solo concreta, pero bíblicamente la fe, porque hay un concepto errado que está circulando acerca de la fe hoy en día. La armadura de Dios, vamos a estudiar con lujo de detalles a la necesidad de vestirse de la armadura de Dios, y vamos a estar hablando de cuáles son los elementos que conforman la armadura de Dios y cómo usarlos. La mayordomía cristiana, doctrinas bíblicas, vamos a empezar hablando acerca de la doctrina de Dios, quién es Dios, cómo es Dios. El discípulo debe conocer cada día mejor a Dios, cómo creer en alguien que no conozco bien. Entonces, doctrinas bíblicas. Añadido a esto, se pueden dar talleres que pueden ser dados a la iglesia con la participación abierta, pero que el discípulo debe recibir por currículum, vamos a decirlo de esa manera. Entonces pueden añadirse otros temas que nos permitan alcanzar los objetivos que nosotros nos tracemos, que básicamente es contar con cierto perfil de creyentes o líderes, o sea, de creyentes y líderes conformados a la voluntad de Dios. Este nivel puede impartirse más o menos entre 8 meses y 1 año. Si el primer nivel, o sea, las primeras 20 lecciones, ¿recuerda usted? La salvación, la segura salvación, el bautismo, la oración, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la iglesia, etc. Duramos más o menos 5 o 6 meses. Entonces, llevamos trabajando con esta persona 1 año y 6 meses aproximadamente. ¿Cuáles son los objetivos básicamente de este nivel? Bueno, primero que nada, ya lo mencionamos, que sea capaz de identificar su temperamento. ¿Es sanguíneo? ¿Es melancólico? ¿Es colérico? ¿Es flemático? Si es sanguíneo, ¿cuáles son sus debilidades? Las debilidades propias de su temperamento. Necesitamos que llegue a aceptarlas. ¿Cómo va a trabajar con algo que no ha aceptado? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Para qué es bueno? Entonces necesitamos que el discípulo comience a identificar su temperamento, que comience a reconocer y aceptar las debilidades propias de su temperamento, que identifique sus fortalezas. Alguna vez cuando hemos dado un taller sobre personalidad, carácter y temperamento, hacemos algunas dinámicas y repartimos una hojita de papel y cada quien debe escribir
cinco deficiencias propias de su personalidad y 5 fortalezas. Viera cómo les cuesta. Tuvimos que bajarlo a 5 porque pedíamos 10. Y entregan los papelitos y nos damos cuenta que la mayoría de la gente no se conoce a sí misma. De manera que necesitamos que el discípulo comience a conocerse a sí mismo. Hay un test para determinar cuál es mi temperamento. Y a veces tienen que volverlo a llenar y a veces tienen que hacerlo con su cónyuge, porque la verdad es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Necesitamos aprender o a comenzar a conocernos mejor. Otro objetivo para este nivel es que el discípulo comience a usar las herramientas que se le están brindando para desarrollar su naturaleza espiritual por encima de su naturaleza carnal. O sea, hablamos de la fe, de la armadura de Dios, entre otros. Entonces, uno de los objetivos básicamente es que sepa que en su vida va a haber oposición. Pero no solo necesitamos que sepa, sino que sepa qué hacer en medio de la oposición, que muchas veces viene de nuestra familia, de nuestros amigos o compañeros de trabajo. Que aprenda el significado real de la fe y se rija por todo aquello que ha sido dicho por Dios. Algo que hemos encontrado en la mayoría de las veces es que hay una discrepancia entre la definición de fe y lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces muchas veces el concepto que tenemos de fe va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Ejemplo, hay personas que dicen tener fe y poner sus manos sobre un televisor o en un radio y declararse sanos por medio de la fe. Y a mí me ha tocado decirle, bueno, si esa es tu fe, está bien, pero tú no crees que sería responsable que fueras donde un médico que te hiciera exámenes, que te valorara y que te diera un certificado y te declarara sano. Entonces usted puede publicarlo en el mundo entero y decirle, yo tenía una enfermedad, oraron por mí a través de la radio o la televisión, yo me declaré sana por medio de la fe y aquí está el dictamen que lo demuestra. Sin embargo, hay un pasaje que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esta misma persona que se declaró sana por la fe, entra en una relación desigual con un incrédulo o con un incrédulo. Entonces eso va en contraposición de la palabra de Dios, donde la palabra fe en realidad lo que quiere decir es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Eso es fe. Si yo no puedo creer lo que Dios ha dicho en su palabra, pues eso no es fe. Eso será cualquier otra cosa menos fe. Entonces necesitamos enseñarle el verdadero significado de la palabra fe y que se rija entonces por aquello que ha sido dicho por Dios, aprendiendo así a someter sus sentimientos, pensamientos, emociones y voluntad a Dios. Porque a veces la fe nos sirve para una cosa, pero no para sujetar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Que adquiera una visión. Vamos a darle en este nivel teología del discipulado. Entonces queremos que comience a mirar de dónde viene y a dónde está, y aún más importante, hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? Entonces necesitamos ubicarlo, que adquiera una visión clara de dónde está, de dónde viene, de dónde está y hacia dónde debe dirigirse. Algo muy importante para el nivel 2, que comience a compartir su testimonio, su experiencia con las lecciones del discipulado. No las lecciones del discipulado, sino que le cuente a la gente, ayer es que fui a una iglesia, qué sé yo, me acepté a Cristo, de repente me hablaron del discipulado y me comenzaron una persona a ir a mi casa una vez por semana y estudio la palabra de Dios y yo estoy contento, estoy contenta porque he aprendido esto, he aprendido lo otro, he aprendido más allá. Que comparta su experiencia con las primeras lecciones del discipulado, que comparta su testimonio y que de alguna manera comience a desarrollar
un sentimiento por participar más en las actividades propias de la iglesia o congregarse inclusive más en la iglesia. Que comprenda la necesidad de seguir creciendo, porque con todo el respeto no está en mí ofender a nadie, pero hemos llegado a creer muchos y a pensar muchos cuando hablamos del discipulado de 8 o 16 lecciones. Y yo he escuchado, hermano, es que ya yo recibí el discipulado. Yo, perdón, ¿y en cuál nivel está? Yo, ¿cómo? ¿En cuál nivel está? Me dice, no, las 16 lecciones. Con todo respeto, eso no es discipulado. Solo 16 lecciones a través de las cuales nos compartieron un conocimiento. Me imagino un luthier, un fabricante de guitarras, y llega su aprendiz y en 3 meses le dice, bueno, vea, ponga atención, esto y esto es lo que usted tiene que saber. ¿No es cierto? Un luthier va a sacar tiempo para enseñarle cómo se usan las herramientas, cada una de ellas, lo que debe y no hacer con ellas. Le va a enseñar los tipos de madera, le va a enseñar los diferentes tipos de químicos o tintes, qué sé yo, o lacas que se usan, cómo se repara esto, cómo se repara allá, y eso no lleva 3 meses, eso lleva años de tiempo. De eso es lo que estamos hablando. Que adopte en su vida, vamos a comenzar a hablarle de doctrinas bíblicas y vamos a empezar hablándole de la doctrina de Dios, quién es Dios y cómo es Dios. Bueno, que adopte una serie de doctrinas y dogmas bíblicas que le den un marco de referencia. Vuelvo a repetir, en algunas ocasiones que visitamos iglesias hemos preguntado, hermano, ¿usted qué cree? ¿Podrían mencionarme 10 cosas en las que ustedes creen? Muchos no pasan de 4 o 5. No tenemos concretamente un marco de referencia doctrinal. Pareciera que todos creemos lo mismo. No importa el rincón del mundo en que nos encontremos. Y eso no es del todo cierto. Entonces necesitamos que el discípulo comience a adquirir, a formar un cúmulo de doctrinas bíblicas como marco de referencia en su vida. A través de estos cursos en el nivel 2 vamos a estar haciendo algún énfasis. En el nivel 1 el énfasis era que ahora es hijo de Dios, que ahora Dios es su Padre, que Dios su Padre es un Dios santo, que ahora no puede seguir siendo igual, que debe comenzar a experimentar cambios en su vida. Y hablamos básicamente del arrepentimiento. Durante estas 20 lecciones, el énfasis es: Dios es tu Padre, tú eres su Hijo, y de manera que de tal palo, tal astilla, tú debes comenzar a experimentar tales o cuales cambios en tu vida. Ese es básicamente, así a resumidas cuentas, el énfasis en el nivel 1. ¿Cuál es el énfasis que vamos a hacer a lo largo de estos cursos? Bueno, vamos a seguir insistiendo. Ahora eres más que un hijo de Dios. En el primero le dijimos, en el primer, eres hijo de Dios. Ahora le vamos a decir, eres más que un hijo de Dios. Ahora, por aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, eres miembro del reino de Dios. O sea, eres un súbdito del reino de Dios. Por lo tanto, un reino no solo tiene súbditos, sino normas y leyes. Por lo tanto, en este nivel vamos a hacer énfasis en la mayordomía. Tú eres entonces un mayordomo y administrador de Dios. Quiere decir que todo cuanto yo poseo no es mío, es de Dios, y me ha sido dado para ser administrado. La vida, el tiempo, mis dones, entre otras cosas. Pero es que todavía hay creyentes pensando, es que yo tengo, es que la vida es mía, es que yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Si eres hijo de Dios, eres miembro del reino de Dios, eres un súbdito del reino de los cielos, por lo tanto un mayordomo, y debes administrar todo cuanto tienes para la honra y gloria de Dios. Aquí un día le vas a dar cuenta. Otro énfasis a través de esos cursos es que debe depender o comenzar a depender cada día más de Dios y su palabra. Conste que no estamos diciendo que debe depender, sino que debe comenzar a depender o a manifestar, ¿verdad? Tal vez se ofusca, pero de repente dice, no, pero yo debo
depender de lo que Dios dice. No es que yo debo depender de lo que la palabra de Dios dice. Me aconsejaron tal cosa, pero voy a considerar lo que la palabra de Dios dice. Entonces que comience, ¿verdad? A depender de Dios y su palabra. Que comience a manifestar una vida plena de fe, que comience a confiar en Dios. Va a confiar en Dios en la medida en que conozca cada día mejor a Dios. Entonces, que comience a vivir por fe, aun en medio de los fracasos, porque se va a equivocar muchas veces. Bueno, que sepa entonces reconocerlo, que sepa analizar en qué fue lo que falló, que comience a identificar lo que debe hacer y lo comience a hacer. Eso es comenzar a vivir por fe. Que entienda que debe separarse del mundo y lo que a Dios no le agrada. Sería fantástico que se separara, pero estamos diciendo que comprenda que debe separarse del mundo y lo que a Dios no le agrada. Hay creyentes que siguen en lo mismo, usando el mismo vocabulario, vistiendo de la misma manera, frecuentando los mismos lugares. Ya no van a una cantina, pero traen la cantina a su casa. Entonces, etc. Entonces, que entienda que debe separarse del mundo y lo que a Dios no le agrada. Y de nuevo, como ya dijimos, el énfasis en este nivel es despertar en él un deseo de ser más participativo en las actividades de la iglesia. El deseo tal vez de participar de algún ministerio, que quiere saludar a la gente en la puerta, que quiere limpiar las bancas, que quiere ayudar con la puesta de los micrófonos o el equipo de sonido, etcétera. No sé, repartir cuando hay que repartir comidos frescos, que comience a manifestar el deseo de involucrarse en el ministerio. Y algo muy importante, que entienda y comprenda para que fue salvo. Que comprenda y entienda que debe reproducirse, no que comience a reproducirse. Porque en alguna medida dijimos que queremos establecer una visión, que él sepa de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Entonces, básicamente. En el nivel 3, bueno, después de año y 6 meses, usted lo puede remitir a un instituto o seminario bíblico, si lo desea. O establece un nivel 3, donde se le puede brindar una serie de cursos sobre liderazgo que le permitan mantener y desarrollar su visión sobre el ministerio de la iglesia. Entonces podemos darle, por ejemplo, un curso sobre el investigador bíblico. Son herramientas para que él aprenda a estudiar la Biblia por sí mismo. Algo que yo he notado conforme los creyentes crecen es que descubren cosas y se maravillan cuando leen la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo me encontré con Isaías 41:10, yo pegaba brincos y me dice, mire, ¿qué me vine a encontrar? Y lo comencé a compartir con la gente. Mire, dice la palabra de Dios, no temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo encontré, mire, esto es una joya. Y toda la gente ya conocía ese versículo. Y yo lo descubrí en mi vida. No sé si me explico. A veces con leer la palabra de Dios nos gozamos con las cosas que descubrimos. Pero después de un tiempo necesitamos más. Eso es como un niño al que le damos leche, pero él no quiere perderse el poder participar de otros manjares. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Entonces, a veces los creyentes dejan de leer la Biblia porque necesitan más. No es porque no es aburrido leerla, es porque necesitamos más. Yo sigo descubriendo cosas al leer la palabra de Dios y me conmueven. Pero yo necesito más que leer la palabra de Dios, necesito estudiar la palabra de Dios. Un curso como el investigador bíblico, donde vamos a considerar una serie de principios bíblicos de interpretación bíblica y otras metodologías para estudiar la palabra de Dios de manera personal y sacarle el mayor provecho, creo que es necesario. Vamos a hablar de la predicación expositiva, de la doctrina de las Sagradas Escrituras, por qué la Biblia se llama Biblia, cuántas divisiones tiene, con cuántos libros, por cuántos libros está
conformada. En el nivel 1 hay una lección que habla sobre eso. Pero ahora vamos a estudiar la doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo fue inspirada? La inspiración es verbal, es plenaria, ¿cómo es? Entonces vamos a analizar la doctrina de las Sagradas Escrituras. Creo que hay un tema que se llama Historia del Cristianismo. ¿Cuál es la Iglesia de Cristo? ¿Cuándo fue constituida? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo creció? ¿Cómo se desarrolló? ¿Por qué hay tantos grupos denominacionales hoy en día? ¿De dónde salieron? Y aprendamos a distinguir el oro de lo que no es oro, porque no todo es oro. No todo lo que brilla es oro. Y vamos a complementarlo con otros seminarios, ¿verdad? Que cuando hablamos de talleres de seminarios, muchos de ellos son abiertos, pero ellos deben participar. Este nivel puede impartirse más o menos en, no sé, entre un año, año y medio. Una lección por semana, 50 minutos. Los objetivos del nivel 3, que su aprendizaje llegue a otro nivel, porque ya los cursos son más prácticos. Que sea un discípulo más consciente, ordenado, disciplinado, responsable y comprometido con autoarranque. Es terrible a veces que hay líderes en la iglesia que hay que estarles diciendo, hay que estarles recordando lo que tienen que hacer. Es que si ya ha crecido, no hay que decirle lo que tiene que hacer porque ya sabe, está para extenderle la mano y ayudar a otros a hacer lo que él está haciendo. Entonces eso se llama autoarranque, ¿verdad? Se durmió. ¿Cómo se durmió? Yo he tenido maestros de escuela dominical con problemas serios. Antes de que comenzara a fomentar esto del discipulado, siempre llegaban tarde porque se dormían. Llegamos al punto hasta regalarles un reloj despertador. O decirles que si querían, los llamábamos para que se levantara, y alguna vez lo hicimos, y pudiera llegar a tiempo a la iglesia. Eso no puede ser posible. No puede ser posible. Debe llegar a amar a Dios y a amar la obra, que debe ser el primero en llegar. Personas que se quejan, hermano, es que qué barbaridad, aquí llega uno y se va con la ropa sucia. ¿Y por qué? Porque las bancas están sucias, límpialas. No tienen autoarranque las personas, no tienen autoarranque. Bueno, es importante darle este sentimiento, esta actitud. Obviamente, un objetivo es que comience a vivir por fe, aún en medio de los fracasos. Que adquiera una visión clara del ministerio, que se involucre de lleno en el ministerio. Hermano, yo quiero ya servir. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, ya lo hemos conocido, hemos visto cómo crece, cómo se desarrolla. Tal vez podría participar en un grupo de evangelismo, tal vez podría participar en un grupo de discipulado, tal vez podría ser maestro de escuela dominical, tal vez podría ser líder de jóvenes, y comenzamos a ver dónde lo podemos ubicar. Que comience a reproducirse naturalmente. Yo he conocido personas que me dicen, hermano, pero ya yo puedo dedicarme a evangelizar, y otro que los disipule. Sí, es cierto, pero usted debe saber hacerlo. Hermano, es que yo puedo, mi ministerio, mi llamado es, mi vocación, la música, pero debe saber evangelizar. En el nivel 3 pretendemos, después de casi 3 años, podría ser 3 años, 2 meses. Eso es lo que esperamos. Que si de verdad esta persona empezó de cero, se consagre. Ya está listo. Puede separarse. El luthier le dice a su discípulo, ya estás listo, ya puedes ponerte tu propio taller de fábrica de guitarras. Ya estás listo, ya puedes hacerlo. El énfasis en el nivel 3, que viva por fe. Ya no es que comience a vivir, no, que viva por fe. O sea, que se rija por lo que está establecido por Dios en su palabra. Que comprenda la urgencia de la tarea. Hay matrimonios en crisis, familias en crisis, el mundo está en crisis, los gobiernos están en crisis, hay una necesidad. Todo esto lo motiva de veras a consagrarse. Norma, sin excepción, nadie podrá ocupar cargos de responsabilidad en la iglesia si no ha pasado al menos por los 2 primeros niveles del discipulado.
¿No está de acuerdo? Adelante, hágalo como tú tienes establecido. Pero la palabra de Dios dice con claridad en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 6, acerca de los que anhelan servirle al Señor en la iglesia. Dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Comienza a mencionar una serie de, lo llaman requisitos, yo diría cualidades. Y de repente en el versículo dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice que no debe ser un neófito, no un novato, no solamente un novato, sino una persona que desconoce lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Hablando de la formación, usted tiene que leer 1 y 2 de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo y Tito, que son las epístolas pastorales. Creo que en el nivel 3 vamos a incluir, no hemos decidido qué nombre vamos a ponerle, algunos llaman a este curso la vida del varón de Dios, ¿verdad? Es para todo tipo de personas, hombres o mujeres, pero algunos lo llaman así, ¿verdad? No sé, nosotros no queremos usar ese nombre, pero lee 1 y 2 Timoteo y Tito, y te vas a dar cuenta que Pablo hace mucho énfasis en la necesidad de que el siervo, el ministro, el líder, sea un líder preparado. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo lo que yo te enseñé a través de todo este tiempo, porque hay que recordarlo, hemos mencionado que Timoteo fue discípulo del apóstol Pablo desde su juventud. Y de todo lo que yo te he enseñado, este proceso, no sé cuántos niveles tendría el apóstol Pablo, y si tendría niveles, pero simple y sencillamente todo este tiempo que tú has estado conmigo, yo te he enseñado una serie de cosas. Bueno, lo que yo te he enseñado, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Compártalo con otros, si es que estos lo van a compartir a su vez con otros. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, por norma, si no ha pasado por el primer nivel y el segundo nivel, pues no va a ocupar cargos ¿verdad? De responsabilidad, menos de formación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y donde hay orden está Dios. Es Dios quien ha establecido una visión y será legado a la iglesia. Dios quiere establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra, y nos brincamos eso de santo. Que sea eterno está bien, pero no hagamos énfasis en la santidad. Iglesias cuyo nombre tenía que ver con santidad, hoy en día dejaron de hablar de la santidad. Es más, estos movimientos yo creo que ni siquiera ya existen. Iglesia, santidad, tal cosa. Y ya ni existen, desaparecieron. Y difícilmente en la iglesia se habla hoy en día de la necesidad de vivir vidas separadas, porque la palabra santidad quiere decir vivir una vida separada. ¿Cómo vamos a vivir vidas separadas si no hablamos de? El Señor quiere establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Y para ello Dios se ha trazado una meta, que es restaurar todas las cosas, particularmente la imagen del hombre a la imagen del Señor Jesucristo. Bueno, para eso se requiere pasar por un proceso. De hecho, es Dios en el Antiguo Testamento quien estableció un modelo con el fin de establecer su reino santo y eterno aquí en la tierra y restaurar la imagen del hombre a su propia imagen. Un modelo que tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Salimos a predicar el Evangelio, pero las personas que se conviertan no pueden quedar botadas. Hay que darles seguimiento. Entonces recordamos en el libro de Génesis. Génesis se nos habla de la reproducción. Nosotros interpretamos evangelismo, la proclamación del Evangelio. Pero en los subsiguientes libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cambia de énfasis. Ahora en estos libros se está hablando de transmisión de idea, de la formación de las personas.
nosotros interpretamos la formación de los creyentes. Hay que darle seguimiento. Y un modelo basado no solo en la proclamación del Evangelio, la formación de los nuevos creyentes, sino la formación de líderes y ministerios. Hoy abrimos ministerios y después buscamos los líderes. Yo en las Sagradas Escrituras encuentro todo lo contrario. Primero se establecen los líderes, después los ministerios. Ya en el Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesucristo y a los apóstoles impulsando este modelo. Impulsando este modelo para constituir y establecer el reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra y contribuir con la restauración de la imagen del hombre. Encontramos al Señor Jesucristo, a los apóstoles, impulsando este modelo, predicaban el Evangelio, formaban a los nuevos creyentes y seguían formando a los nuevos creyentes para establecer líderes. Pablo envía a Tito, a Creta, si más y no recuerdo, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Y lo mismo para eso envió a Timoteo a Éfeso. Este modelo fue heredado a la iglesia. Por lo tanto, me parece a mí que debemos seguir las instrucciones de Dios para establecer su reino santo y eterno aquí en la tierra y promover la restauración de las vidas de las personas. Deberíamos seguir sus instrucciones, en tanto Él viene a establecer definitivamente su reino aquí en la tierra. ¿Qué dijo? Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 35 al 40, el Señor dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Si tienes algo mejor, adelante. Este es solo un modelo de lo que podemos hacer en nuestra iglesia para promover el establecimiento del reino santo y eterno de Dios y contribuir con la restauración de la imagen del hombre a la imagen de Dios. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios les bendiga.